Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás, nuestra tertulia semanal. Hoy no será tertulia, será una sesión especial en una entrevista y trataremos un tema de gran interés: los descubrimientos arqueológicos relacionados con la Biblia. La arqueología es la ciencia que estudia, describe, interpreta una sociedad antigua, o por lo menos pasada, a partir de los restos que ha dejado: piedras, cerámicas, madera, huesos, tejidos, lo que se puede encontrar. Dada la singularidad y antigüedad de la Biblia, así como su enorme influencia en todo el mundo, es de sumo interés cotejar los descubrimientos arqueológicos relacionados con la misma, que por esa misma razón de la importancia de la Biblia, con frecuencia aparecen mencionados en la prensa. Abordaremos el tema guiados por el periodista e historiador Marcos Gago, quien ya tiene en su haber un buen número de libros dedicados a la historia del cristianismo evangélico en Galicia principalmente. Pero antes de comenzar nuestra entrevista con Marcos Gago, te ofrecemos la primera de nuestras 3 pizcas de adobo musical, que hoy serán temas del famoso compositor húngaro Zoltán Kodály. Las 2 primeras sobre el Salmo 55 de David, con letra en húngaro antiguo, adaptada por un poeta del siglo XVI. Esta composición de Kodály sobre el Salmo 55, con el nombre de Salmo hungárico, dio gran fama al compositor. Se estrenó en 1923 con motivo de cumplirse los 50 años de la unión de las ciudades de Pest, Buda y Óbuda para formar Budapest, la capital del país. La primera pizca de adobo musical que escuchamos seguidamente es parte de la queja del rey David, que hay en ese Salmo 55, por la deslealtad de un amigo, o dicho de otra manera, por un amigo que se había alineado con los enemigos. Interpretan el tema, es nada más que un trozo de la pieza porque dura muchísimo, pero es impresionante, ya verás. Interpretan el tema los coros del Festival de Brighton y el coro de niños de la Escuela de Wandsworth y la Orquesta Sinfónica de Londres, a las órdenes, no podía ser de otra manera, del húngaro István Kertész. Vamos a escucharles con atención. Hogy nem mint azok, közöttlek nem, kik igazságot nem hagynak szóval.
Después de escuchar esta original interpretación con tanta fuerza expresiva de parte del Salmo 55, que es a la vez una protesta y un ruego, iniciamos nuestra entrevista de hoy con Marcos Gago, quien comparte su trabajo como periodista de un diario nacional con su pasión por la historia, que me da a mí la impresión que es la que tira más. Bienvenido, Marcos. Hola, buenas. Oye, lo que acabo de decir, ¿a ti te tira más la historia o el periodismo? Dejemos las cosas como están, no me metas en compromisos, Daniel. Las dos cosas me gustan, mi trabajo me apasiona y la historia también. Bueno, pues estupendo, así las dos cosas las podrás abordar con ganas siempre. Decíamos hace un momento que la arqueología es la ciencia que estudia, que describe, que interpreta una sociedad pasada anterior a nosotros, en este caso, pues mucho, a partir de los restos que hemos encontrado de la misma. Objetos, piedras, tablillas, cerámicas, en fin, un montón de cosas. Entonces, vamos a entrarle al tema ya. Marcos, ¿qué aporta, qué está aportando y qué ha aportado en el pasado la arqueología a los estudios bíblicos? Pues muchas cosas, porque nosotros que vivimos en Occidente, en un extremo además más occidental que nadie de Europa, nos encontramos muy lejos de aquella sociedad que se desarrollaba en lo que hoy conocemos como Oriente Medio. Y no solamente tenemos ya la distancia geográfica, sino también la distancia temporal de 21 siglos desde el Nuevo Testamento y muchos más sobre el Antiguo. Entonces, la arqueología nos ayuda a poder clarificar
a la hora de entender versículos relacionados con asuntos sobre costumbres, geografía, lugares, hechos históricos como batallas, o a la hora de interpretar algunas prohibiciones o algunas normas o algunas descripciones que aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En ese sentido, podríamos considerarla una ciencia auxiliar a los estudios bíblicos. ¿Cuáles son los límites de la arqueología en los estudios bíblicos? Pues eso es un asunto que tiene gran relevancia, porque hay gente que piensa, tienes esos dos extremos, los que piensan que la arqueología desmonta la Biblia y los que piensan que la arqueología prueba toda la Biblia y que parece que dependen de un descubrimiento para poder creerse lo que está escrito. Los dos extremos están equivocados. Primero, la arqueología no ha desmontado la Biblia, dado que los hallazgos arqueológicos que se han realizado, y ya llevamos 2 siglos de excavaciones arqueológicas en la tierra de Israel y en el Oriente Medio, no han contradicho la Biblia, ni siquiera en los asuntos más pequeños. Segundo, tampoco nuestra fe descansa en si hoy va a aparecer el palacio del rey David en el subsuelo de Jerusalén o si nos encontramos con la piedra que levantó Josué en Siquem, porque nuestra fe no descansa exactamente, aunque sí depende de hechos, de los hechos que ocurrieron, porque la Biblia es un libro de historia, pero nuestra fe se basa en una persona que es el Señor Jesús, y la arqueología no puede probar los milagros, puede demostrar que existieron las ciudades que la Biblia menciona, que había las costumbres que la Biblia dice. En muchos casos puede reforzar y auxiliar en el sentido de demostrar también para los escépticos la existencia de muchos de los personajes de la Biblia, pero nunca vamos a encontrarnos con las migas del pan de la multiplicación del milagro del Señor. No sé si me explico. Es necesaria sí. También la fe, como para cualquier otra cosa y como para cualquier otra ciencia. La fe siempre es necesaria. Perfectamente te explicas. De hecho, más de una vez nos hemos asomado por aquí, a lo mejor en alguna tertulia también, comentando que se ha descubierto algo que sí confirmaba el texto bíblico, y parece como que hay algunos que tienen una especie de menos mal, lo que tú decías antes, como si estuvieran esperando que apareciese un día algo que lo desmonta todo. Es lo mismo arqueología bíblica que arqueología en Palestina. Sí y no. Podríamos decir que la arqueología bíblica está comprendido dentro de la arqueología de Palestina. La Biblia cubre un amplio periodo histórico de lo que ocurrió en la región que hoy conocemos como Palestina, que en el pasado se conoció como la tierra de Israel, que más atrás se conoció como Canaán y que ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia. Lo mismo que nosotros mismos fuimos la Hispania de los romanos y hoy somos la España de nosotros, habiendo pasado antes por el reino de Castilla, el Al-Ándalus, el reino de Aragón. O sea, los nombres no nos deben de dar lugar a equívocos. En segundo lugar, la historia o la arqueología de Palestina abarca todo el periodo de población de los hombres en esa región, mientras que la arqueología bíblica se centra en aquellos periodos que tienen relevancia para la historia de la Biblia, es decir, desde la época de los patriarcas en el siglo XXI a.C. hasta el siglo I después de Cristo, cuando se escriben los últimos libros del Nuevo Testamento. Y ya entrando en arena, porque vaya, seguro que esto les interesa a muchos, hay relación entre el relato bíblico de la creación, Génesis 1 y 2, y los relatos caldeos de los mesopotámicos antiguos. ¿Hay relación entre esos dos? Porque mucha gente se refiere a ellos. Hay un gran debate que después de 2 siglos se podría o debería dar ya por zanjado, pero siguen todavía de vez en cuando resucitándose fantasmas. ¿A qué me refiero? A que los relatos antiguos de Mesopotamia sobre la creación y el relato bíblico del Génesis sobre la creación, aunque tengan unas aparentes semejanzas, tienen unas enormes y más mayores diferencias. Cuando en el siglo XIX se excavó por primera vez algunas de las grandes capitales de los imperios y de los reinos que habían existido allí siglos
antes, muchos milenios antes, se encontraron los archivos de los reyes o de las ciudades, en algunos casos, como pasó en Asiria, como pasó en Babilonia. Claro, para que los oyentes lo entiendan, no te vas a encontrar con un disquete que diga Nabucodonosor me escribió, porque no había ordenadores ni había disquete. Tampoco nos vamos a encontrar con un libro que ponga estos son los anales del rey Sennacherib de Asiria, porque tampoco había libros. Lo que había eran tablillas. La gente escribía en cerámica, en barro, hacían unas tablas de barro y con un punzón escribían sus idiomas y ahí narraban historias. La inmensa cantidad de tablillas que se ha encontrado, en muchos casos se ha preservado porque cuando destruían una ciudad, si ardía el archivo, el barro se cocía y prácticamente quedaba indestructible. Vamos, que aunque hayan pasado milenios, hoy los puedes recuperar. O coges la tablilla y la rompes y la quiebras, o no hay nada que la rompa, porque es barro cocido. Al descifrarse ese barro cocido, empezaron a aparecer, en algunos casos, algunas historias o algunos documentos y relatos sobre las creencias de esta gente, aunque la gran mayor parte de esa documentación son documentos de carácter de inventario, de contar, pues yo qué sé, cuántos granos, cuántos impuestos, cuántos ganados, cuántos soldados había en algunos momentos concretos para los intereses prácticos de la población o de la clase dirigente de la época. Es en esos relatos, en la parte de relatos, donde se encuentran algunas historias que pueden guardar aparente semejanza. Y ahí entramos en la materia. Uno de los documentos que se habla muchas veces, y no sé si has oído hablar de él, Daniel, se llama el Enuma Elish, o que quiere decir cuando en lo alto. Este es el relato antiguo de la creación desde el punto de vista de los babilonios. Pero no es un relato de la creación en sí mismo. Es una descripción legendaria sobre cómo considerar a Marduk, dios tutelar o dios de la ciudad de Babilonia, el patrón de la ciudad, como el dios principal del panteón de los dioses babilonios. El Génesis no es para demostrar que el Dios de Israel sea el Dios principal entre muchos dioses, evidentemente, sino que desde el principio deja claro que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No tiene rival, ni tiene que demostrarse en ningún caso que el Dios de Israel sea un Dios superior al Dios de Amón o a los dioses de Egipto. Ya esa misma diferencia ya es una gran diferencia. Que haya un relato de la creación en el Génesis y muchos relatos de la creación en Mesopotamia es normal, porque los encontramos también tanto en la América, como en Asia, como en Europa, como en África. Todos los pueblos y civilizaciones nos hemos preguntado de dónde venimos. Y en todos los pueblos, en todas las civilizaciones se han hecho constructos sobre cómo venimos a ser lo que somos. Yo creo como cristiano que la Biblia nos da la revelación de Dios, la que es de verdad. A la hora de compararla con todos los relatos de la época de Mesopotámica y cananea, es que las diferencias son abismales, completamente diferentes, hasta el punto de que los mejores especialistas en esos idiomas, que son pocos, podemos imaginar que gente que conozca sumerio, caldeo, acadio, no debe de ser muchos millones, hoy en día son muy pocas personas. Cuando estudian esos documentos, los últimos informes que han dado es Génesis, y esos documentos no guardan una relación de dependencia, que son completamente independientes. Y si quieres, pues preciso un poco más. Hay otro relato, sin embargo, que por los testimonios que se han recibido de diversos lugares, ahora que tú mencionaste esa búsqueda de los orígenes, que es un trabajo más bien filosófico, que ha habido en todas las etnias, en todo el mundo, también ha llegado hasta a saberse, a conocerse, que hay en todas las etnias, hay una especie de tradición oral acerca del diluvio universal. ¿Tiene esto algo que ver el relato de la Biblia con todo esto, o será que eso pasó de generación en generación, no recogido de manera cuidadosa como el relato del Génesis? Volvemos a encontrarnos con lo mismo que con el relato de la creación.
es evidente que en el subconsciente de la humanidad está profundamente marcado un momento en el que todo fue destruido por agua. Podemos llamarlo diluvio, o podemos llamarlo X, o como nos dé la gana. Pero que en los 5 continentes haya naciones y pueblos y civilizaciones que hablen de un diluvio, da que pensar. Cuanto menos debería dar que pensar. Porque no son civilizaciones que hayan sido influidas por la fe judío-cristiana, sino civilizaciones totalmente animistas o totalmente paganas que lo creen. Es lógico pensar que si todos los hombres procedemos de una misma familia y de un mismo pueblo, esas historias hayan sido transmitidas generación en generación en los distintos linajes de los hombres en las distintas partes de la tierra. Es de lo más normal. Luego, si queremos rizar el rizo y complicarnos la vida, es problema nuestro. Pero que en el subconsciente antiguo y no tan antiguo, la existencia de un diluvio que lo acabó con todo y que se salvaron muy poquitos, está ahí. Y hablan de un diluvio universal, porque está en toda la tierra. No está en 2 pelagatos en una esquina, sino en toda la tierra. Pero volviendo un momento antes a lo del relato de la creación, para que los lectores, los oyentes se den cuenta de la gran diferencia que hay con el Génesis, y luego te analizo los del diluvio. El Enuma Elish tiene ya desde el principio dioses. Hay varios dioses, Tiamat y Apsu, que son los dioses primigenios de las aguas, de los que van a crearse los demás dioses, y de esos dioses otros dioses, hasta que acabará creándose al hombre de la sangre de un dios que es ejecutado porque era un dios malo, mezclado con barro. No tiene nada que ver con la historia de la Biblia, donde desde el principio se habla de un solo Dios, Señor soberano de cielos y tierra, que hace como a él le place. Segundo, el Dios de la Biblia es un Dios ético, no es un Dios caprichoso, no se enfada como los dioses del Enuma Elish porque los otros dioses hacen ruido o porque le moleste que haya otros dioses. El Dios de la Biblia es un Dios ético que ya desde el principio en Génesis 1 dice que lo que crea es todo bueno y da ese veredicto en cada uno de los días que va creando. Y que en Génesis 3, cuando el hombre desobedece, el Dios de la Biblia juzga el pecado conforme al estándar ético del pecado, no por capricho, no condena al hombre a la muerte porque un día se levantó y dijo, bueno, pues hoy vamos a matar a los hombres. También el Dios de la Biblia crea de la nada, mientras que los dioses paganos, los relatos como el Enuma Elish y otros, crean de materia hecha ya. Por ejemplo, Marduk, el dios de Babilonia, el héroe de esta narración del Enuma Elish, crea el mundo y el universo del cadáver de la diosa que lo creó a él. Y de un trozo de ese cadáver crea el universo y de otro trozo crea la tierra. Total y completamente distinto a lo que leemos en la Biblia. E incluso la creación del hombre. En uno de los relatos, en la Trajasis, bueno, a lo mejor no se pronuncia así, pero es que yo no sé sumerio ni tampoco sé caldeo, evidentemente. En la Trajasis, el hombre es creado para que los dioses menores que tenían que hacerle el trabajo a los dioses mayores, pues pudieran descansar porque habían creado a una criatura que era capaz de hacerles el trabajo por ellos. En la Biblia, jamás Dios necesita a los hombres para trabajar, ni jamás Dios necesita a los hombres para mantener el universo, ni jamás Dios tiene que depender ni siquiera de los ángeles, porque Él es el que crea todas las cosas. Entonces, se ve claramente que los relatos son distintos. No sé cómo lo ves tú. Salta a la vista, digo yo, que salta a la vista. Pero me pareció interesante mencionarlo de tanto el relato de la creación para que vieran que no se parece a Génesis y el relato del diluvio para que también se vea que... ¿Sabes? Hay una de las cosas que algunos discuten mucho y otros no lo discuten, y son las evidencias arqueológicas del diluvio. ¿Qué hay de eso? Bien. Si buscamos en los restos arqueológicos de las ciudades de Mesopotamia, en los restos del diluvio no lo vamos a encontrar. Hay inundaciones porque el Éufrates y el Tigris de vez en cuando se desbordaban, pero no hay un nivel de aluvión contemporáneo que inunde toda la región, con lo cual no estamos hablando de una inundación en el diluvio, que es una inundación local. Volviendo a los relatos en toda la tierra, conforme hablan de un diluvio, de lo que estamos hablando es una época incluso anterior a la civilización mesopotámica que conocemos.
¿Qué era lo que los mesopotámicos recordaban de aquel diluvio? Ellos mismos escriben incluso un documento que tiene el nombre moderno, no lo tenía en su época, de la lista real sumeria. Ellos hablan de cuando la realeza descendió del cielo y luego van enumerando reyes. Y luego de repente hablan del diluvio, así tal cual. Y después vuelven a hablar otra vez de que vuelve a retomarse la línea de sus reyes. En los documentos, hay un documento muy antiguo, no sé si has oído hablar de la epopeya de Gilgamesh. Sí, es conocido. Gilgamesh es muy conocido y también muy mal interpretado, porque aunque en Gilgamesh hay una historia sobre un diluvio, no es en la Biblia una copia del diluvio de Gilgamesh. ¿Por qué? Gilgamesh, en su epopeya, narra la historia de cómo conoce hace amigo de otro señor, tan bestia como él, porque Gilgamesh y el amigo se dedican en toda la epopeya a matar gente, a luchar contra fieras, una versión de Hércules griego, pero a lo mesopotámico, y el amigo muere. Y entonces ahí se establece el motivo de la epopeya. No es hablar del diluvio, sino hablar de la vida eterna y de la imposibilidad del hombre para conseguir la vida eterna. Gilgamesh recorre el mundo buscando la fórmula o el secreto para conseguir la vida eterna y no morir él como murió su amigo. Y entonces le hablan de un tal Utnapishtim. Vuelvo a pedir perdón si mi pronunciación es mala, pero es que yo no sé los idiomas estos. Y le dicen que este señor era un sobreviviente del diluvio que había habido siglos atrás, que él y su mujer habían conseguido la vida eterna. Entonces Gilgamesh va a buscarlos y cuando los encuentra, Utnapishtim le da la explicación de por qué él va a tener que morir, porque lo que le pasó a él mismo es diferente a lo que le puede pasar al resto de los mortales. Y habla de que hubo un momento en que los dioses decidieron destruir el mundo con una inundación y uno de los dioses le chivó que tenía que construir un barco, meterse en el barco y así en el barco y con animales pues evitaría o sortearía la destrucción que el dios principal quería hacer sobre la tierra. Utnapishtim hizo así y luego cuando el dios principal descubre que ha sido burlado, pues como ha ordenado destruir toda la raza humana, pero no puede destruir a este que acaba de ganarle la partida, le concede la vida eterna en un lugar a él y a su mujer, mientras que al resto de los hombres se les concede el que tienen que morir. Y Gilgamesh se va todo triste porque, claro, no puede haber otro diluvio para que él pueda sobrevivir en el barco. La Biblia, por ejemplo, nunca hablaría de esto ni enfoca de esta forma el diluvio, sino que enfoca el diluvio como un castigo por el pecado de una humanidad que justamente lo merecía y que el que sobrevive, que es Noé, porque ha creído en el Señor y ha puesto en él su confianza, después va a morir, no se convierte en un dios ni en un semidios. Hacemos un breve alto en la entrevista con Marcos Gago acerca de la arqueología y la Biblia para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Se trata de un tema para coro de una versión libre del Salmo 55 realizada por un poeta húngaro del siglo XVI, la versión del Salmo, y la música del compositor húngaro Zoltán Kodály, en este caso mucho más reciente, del siglo pasado, e interpretan el tema los coros del Festival de Brighton y el coro de niños de la Escuela Wandsworth y la Orquesta Sinfónica de Londres a las órdenes de István Kerstedt. El tema lo hemos titulado Tú siempre proteges a los justos, defiendes a los mansos, que está hacia el final del Salmo 55. Pero el tema tiene, digamos que, el mismo tono del que hemos escuchado antes. Tiene una fuerza enorme. No me extraña que el compositor Zoltán Kodály pues alcanzara una fama importante con esta pieza, que es la pieza más relevante de lo que él compuso. Vamos a escuchar.
Bueno, hay un lugar, una ciudad que se menciona en el libro del Génesis y que, según las investigaciones que hemos conocido, pues tuvo una gran importancia como civilización y también como un lugar notable, digamos que urbano, dentro de lo que cabe. ¿Qué se sabe de Ur de los Caldeos mencionados en los primeros capítulos del Génesis, a partir del capítulo 11 en adelante? Ur de los Caldeos es una ciudad que está en lo que hoy es el sur de Irak, en una zona tremendamente desértica, pero que hace 21 siglos, no, perdón, 41 siglos, se encontraba al lado del río. El Golfo Pérsico estaba más hacia el interior de lo que hoy es su límite, porque, bueno, ha ido retrocediendo según el aluvión de los ríos Tigris y Éufrates iba cubriendo el espacio, y Ur de los Caldeos era algo así como la Nueva York o Los Ángeles o Londres de la época. La principal ciudad, capital del imperio principal, que era el rey de Ur, y que en términos arqueológicos en la época de Abraham se conoce como la tercera dinastía de Ur. Era una ciudad muy importante, era una ciudad sede de la sabiduría y de los conocimientos de la época. Su zigurat, que es su gran torre, templo, todavía hoy impresiona, hecha de ladrillo cocido al sol, enorme, gigantesca, en un país donde no hay montañas, esa torre parece una montaña. Tenían un sistema sofisticado de vivienda, de organización urbana, pero en la época, si la cronología secular está correcta, y lo digo porque a veces la cronología hay que andar moviéndola porque puede haber un descubrimiento arqueológico que explica que la arqueología secular en algún momento se equivocó y hay que corregir las fechas. Si la cronología secular está correcta y la ponemos como un calco encima de la cronología que nos da la Biblia, Abraham habría venido de esa ciudad y salido por orden de Dios de ella a finales del siglo XXI antes de Cristo. O sea, la friolera de 41 siglos. La Biblia nos dice que salió de allí y con él también salió su padre, Taré, que los llevó a Siria, a la Siria histórica, a la ciudad de Harán. Ur, pocos años después de la fecha bíblica para la salida de Abraham, y si coincide y si está correcta la fecha secular sobre el imperio de Ur, pocos años después de que Abraham deja Ur es destruida por una coalición de enemigos que vienen de distintas partes y con un gobernador rebelde que ha traicionado al rey. Con lo cual, si las fechas de la historia secular están correctas, a la hora de calcarlas sobre la fecha bíblica, Dios habría quitado a Abraham y le habría dado tiempo para reinstalarse de un momento en que, aunque parecía que el imperio iba a durar para siempre, aquel imperio iba a caer en pocos años y ser destrozado. Tan terrible fue la caída de Ur que llegó a ser incluso un proverbio, un refrán entre los propios habitantes de la región. Interesante. Seguro que esto no lo saben muchos que leen en el capítulo 11 del Génesis acerca de Ur de los Caldeos y que habrán oído leyendas e historias y referencias arqueológicas, pero esto me parece muy, muy, muy importante. Me parece importantísimo. Bueno, y entonces tú ya nos has dado así como un adelanto de lo que ibas a decir del viaje de Abraham, que también lo encontramos naturalmente en el libro del Génesis y lo encontramos muy rápido porque el tema aparece en el capítulo 11 de Génesis y dice: tomó a Abraham a su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió, Taré, que era el padre de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y el padre de Abraham murió en Harán. Bueno, ya estamos situados en el texto bíblico, capítulo 11 del Génesis, al final del capítulo 11. Entonces, bueno, ya estamos ahí. ¿Cómo era ese trayecto previsto que Abraham no conocía, por cierto? Porque se nos dice que salió sin saber a dónde iba. Hasta Canaán, ¿cómo era ese trayecto? ¿Cómo era esa ruta?
Pues aquí nos encontramos con uno de los desmentidos que la arqueología le ha hecho a los críticos del Antiguo Testamento. Los críticos y escépticos que atacaban el Génesis decían que era imposible en la época de Abraham hacer este viaje tan largo, porque es atravesar todo Irak, gran parte de Siria, llegar al actual sur de la actual Turquía, bajar otra vez por todo Siria, atravesar toda la actual tierra de Israel para terminar en los desiertos del sur de Israel. Y a principios del siglo XIX y durante gran parte del siglo XIX, los críticos decían que eso era un viaje inventado porque no podía haber un viaje o no podía hacerse un viaje tan largo en aquella época tan remota. Hablamos de 41 siglos. Pero los hallazgos arqueológicos han demostrado que aquellas rutas no solamente existían, sino que ya eran viejas en la época de Abraham. Solamente hay que pensar que varios siglos antes de que el rey de Ur hubiera fundado su imperio, había habido otro imperio que se llamaba el Imperio de Akkad. Y el Imperio de Akkad ya ocupaba por sí solo todo lo que es hoy Irak, Siria y gran parte del Líbano y de otros países de la región. Y había rutas comerciales abiertas y había pueblos que se movían entre ellos, y si se mueve un ejército, más rápido se mueven los comerciantes, que el dinero siempre hizo primero moverse más rápido que las armas. Con lo cual el viaje de Abraham, aunque peligroso, largo, fatigoso y en un momento de previsible inestabilidad política, sin embargo, era viable, es coherente con los conocimientos que hoy tenemos. Y cuando Abraham es llevado por su padre a Harán, es probablemente porque la familia de Abraham viniera originariamente de Harán, y en la zona de la Siria histórica, y que luego se trasladarán a Babilonia. Cuando Abraham sale de Harán a la muerte de su padre, va a la tierra que Dios le muestra, que es Canaán, en lo que hoy es la tierra de Israel. Muy diferente a lo que él conocía. ¿Qué datos hay acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Hay datos en la historia secular o en los descubrimientos arqueológicos? ¿Hay datos acerca de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los patriarcas? Aparte de la Biblia, no, pero esto es esperable, porque ni eran reyes, ni gobernadores, ni personas que fueran cabecillas de un imperio, no protagonizaron ningún gran hallazgo, ningún gran descubrimiento, más allá de lo que nos revela la Biblia, que evidentemente hicieron el mayor descubrimiento de todos, que es el conocimiento de Dios, pero el mundo secular no busca el conocimiento de Dios, con lo cual es normal que ninguno de los tres nombres o de los tres personajes fueran considerados por el mundo secular. Aunque sí hay una cosa a tener en cuenta: los nombres son legítimos para la época en la que se citan. Y me explico. Si Abraham, en vez de ser Abraham, lo llamaran Kevin, pues nos diríamos es imposible. Este libro no se pudo escribir hace 41 siglos porque Kevin es un nombre moderno. Pero cuando vemos los documentos históricos de la época, transacciones comerciales, listas de viajes, criados y cosas así, el nombre Abraham existe. Lo mismo pasa con Jacob, lo mismo pasa con otros muchos nombres que son coherentes con la época y la cultura. Nosotros en España tenemos unos nombres culturales como José, María, Manuel y Pepito, pues ellos tenían estos nombres no solamente entre los hebreos, sino entre todos los pueblos de la época. ¿Y las costumbres? Las costumbres son objeto también de debate, porque en el Génesis sobre todo nos encontramos con costumbres muy raras para nosotros, pero que en la época eran bastante habituales. Durante varios siglos nos encontramos en la documentación de la época, en esas tablillas de barro, esas costumbres sobre las leyes de la adopción, costumbres sobre el tener varias mujeres, menciones sobre cómo hacer transacciones comerciales, alianzas. Las costumbres sí se corresponden también con un amplio espectro de siglos en el que la época en la que la Biblia menciona a los patriarcas, esas costumbres existían y estaban en vigor. Entonces, en el libro del Génesis, ya que tú lo mencionaste antes, hay que ir por ahí, porque mencionaste antes que efectivamente tanto Abraham como Isaac como Jacob, que son los considerados los patriarcas por excelencia, junto con los 12 hijos de Jacob. Pero sí que hay un personaje, uno de los hijos de Jacob, por cierto, el hijo de la mujer que está clarísimo en el libro del Génesis, clarísimo, de la que estuvo enamorado Jacob desde que la conoció, su mujer Raquel. Estuvo enamoradísimo de ella y la recordaba todavía cuando se estaba muriendo.
Bueno, pero hay uno de los hijos, el hijo mayor de Raquel, que solo tuvo dos, tuvo a José y a Benjamín, pero José llegó a ser un personaje de mucha relevancia en un imperio como era en aquel momento, que era el de Egipto, y que durante muchos siglos lo fue también. ¿Qué se puede saber arqueológicamente hablando? ¿Qué se puede saber acerca de José? Su tiempo, las costumbres, ¿aparece él por alguna parte? Daniel, ¿te acuerdas de que eso que le regaló su padre cuando vivía con él todavía? ¿Qué le regaló? Una túnica de colores. Ajá. Precisamente cuando los egipcios describen, y los egipcios en esto son muy puntillosos, escriben a los pueblos alrededor, a los cananeos o la gente que vivía en la región de Canaán, que era donde vivían Abraham y sus hijos, los escriben con ropajes de muchos colores. Ya por sí mismo, ya es una seña de identidad, porque los egipcios no vestían con ropa de muchos colores. Los vemos con ropas de colores, pero no son multicolor, como si, sin embargo, si vemos en la ropa de los dirigentes o de los príncipes o de las personas más o menos destacadas en la sociedad de la Palestina de la época de hace 19, 18 siglos antes de Cristo. Ya por ahí ya te da un pequeño indicio de por dónde van los tiros. Y luego, encontrar una inscripción que diga José, eso no lo hay hoy, lo cual no quiere decir que mañana no aparezca. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Una, la época en la que José vivió, que se correspondería con el Imperio Medio de Egipcio, y si la cronología secular es correcta, con la dinastía 12, no tenemos una lista de todos los gobernadores, subgobernadores y altos cargos en la administración que hubo en aquella época del imperio, porque no se conservan. Los faraones no hacían como nosotros ese tipo de documentación como lo hacemos hoy. Segundo, a veces incluso los nombres de los propios faraones y el orden de algunos faraones está discutido. Si se discute el nombre de faraón, cuanto menos el nombre de un gobernante. Y tercero, los egipcios tenían una manía, que era lo que en latín llaman la damnatio memoriae. Como les cayeras mal a un rey que viniera, aunque fuera muchos siglos después, ese rey ordenaba borrar tu nombre de todos los documentos y monumentos habidos y por haber. Le pasó, por ejemplo, a la reina Hatshepsut de la 18 dinastía, que tiempo después de su muerte, aunque ella había sido una gran reina y había gobernado Egipto muchos años, nos encontramos con muy pocos lugares donde su nombre esté escrito, siendo una faraona importantísima. ¿Por qué? Porque sus sucesores se cargaron el nombre. Entonces, si eso pasaba con faraones como Hatshepsut o Amenofis IV, no tiene nada de extraño, no sería nada de extraño que el faraón del Éxodo y los egipcios de la época del Éxodo, hartos de las plagas, decidieran borrar de la memoria la existencia de José. En todo caso, el relato del Génesis acerca de la historia de José es fiable. Sí, hasta en los pequeños detalles. El cumpleaños del faraón se celebraba, y en el Génesis se nos habla del cumpleaños del faraón. Egipto era uno de los pocos lugares, si no el único, que en aquella época tenía cárceles, que nos puede sonar raro, pero es que en los otros lugares, cuando el rey ejecutaba la sentencia, te mataba, te decapitaba, te cortaba la oreja, el dedo, la mano, lo que quieras, pero los egipcios eran los que tenían cárceles. Y precisamente José es echado a la cárcel una larga serie de años, correspondiente con lo que sabemos hoy sobre Egipto. Hay documentos que nos hablan de las cárceles de Egipto, de la cárcel en la capital en Memphis, de las personas encargadas, de los títulos, hasta ese pequeño detalle, la existencia de cárceles en Egipto, que no aparecen esas cárceles en Mesopotamia, nos mencionan ese pequeño detalle. Luego, la ceremonia de nombramiento de José también, afeitarle la cabeza, vestirlo de ropas de lino fino, ponerle un collar de oro en el cuello, todo eso se corresponde con las ceremonias con las que los faraones durante siglos nombran sus altos cargos. En la ciudad de On, de donde es Asenat, la mujer de José que le da faraón, es la ciudad de Heliópolis. Para los griegos esa ciudad existe en el día de hoy. Y incluso otro detalle importante que es toda la gran importancia que se le dio en aquella momento a la interpretación del sueño de José. ¿Puede localizarse históricamente
el faraón que estaba en el poder en el tiempo de José? Si la cronología secular está correcta y calcándola con la cronología bíblica, se correspondería con un faraón de la dinastía 12. Digo si la cronología secular está correcta, porque a cada pocos años esa cronología nos la van cambiando. Si no están seguros el año del principio de la dinastía 18, es más que comprensible que tengas problemas con la 12. Porque si la 18 cambia de fecha, te cambian automáticamente todas las anteriores. Hay un faraón, por ejemplo, no solamente el inicio de la dinastía 18, sino que hay un faraón de la dinastía 18, uno de los Tutmosis, que no se sabe exactamente cuántos años reinó. Y entonces, si te gusta que reine pocos, le pones pocos, si te gusta que reine muchos, le pones muchos. Y eso modifica constantemente la cronología de Egipto. Tal como está a día de hoy estándar, la cronología estándar de Egipto sería la dinastía 12, la de los Esostris. Bueno, hay un tema muy, muy, muy destacado que de hecho cambia la vida de José. Y es un tema que tiene que ver con algo que parece que en la antigüedad se le daba todavía más importancia que en los tiempos actuales, excepto a partir de Freud, que es el tema de los sueños. ¿Qué dice la arqueología, si es que dice algo, sobre los sueños y qué representaban en Egipto y cómo se trataban? Los sueños eran muy importantes para la civilización egipcia. Los papiros mencionan muchas veces temas relacionados con sueños. Con un sueño, Tutmosis IV, faraón de la 18 dinastía, justificó el ser faraón, porque dijo que en un sueño se le aparecía el dios de la Esfinge. Con libros de interpretación de sueños se han encontrado, o sea, como si fueran manuales de si uno sueña esto, significa esto. Si uno sueña lo otro, significa lo otro. Claro, nadie tiene, si sueñas 7 vacas flacas que comen 7 vacas gordas al lado del río, ¿qué significa? Eso no estaba en los manuales. Entonces, el faraón, sin embargo, sí se da cuenta de que algo muy importante podía estar relacionado con aquel sueño y teme y le aterra pensar en una hambruna, porque la dinastía 12 en el Imperio Medio tenía muy fresca la memoria de los siglos anteriores en el que Egipto, a la caída del Imperio Antiguo, pasó por tanta hambre que hay algunos documentos que mencionan incluso casos de canibalismo, que era el tabú de los tabús egipcios. Entonces, un faraón, ante la perspectiva de que pudiera pasar una gran hambruna, no me extraña que ni durmiera, porque es que se le acababa a él el reino y a saber qué pasaba con el país. Entonces, esa era la razón de la enorme preocupación de Faraón en el tiempo de José. Muy probablemente sí. El faraón, a poco que pudiera entender, sabía que el sueño estaba relacionado con el río, porque las vacas salen del río y las espigas están al lado del río. El río Nilo, que era la fuente de vida de Egipto por las inundaciones, cualquier alteración en el Nilo suponía un gran problema para el país y para su propia corona. ¿Qué quería decir aquel sueño? Era lo que él no sabía. Cómo afrontar el peligro que podía advertirle aquel sueño es lo que José le explicó. Y es curioso, como en el día de hoy, en árabe existe en Egipto lo que llaman el Canal de José, que es una desviación del agua del río Nilo al único gran lago que existe en Egipto y que se supone que es como una reserva natural de agua que se pudo haber usado en la época de José y que convirtió de repente grandes extensiones de terreno árido en un vergel donde se pudo cultivar, como detalle. Y no hay, me imagino que no hay testimonio de aquella acopiar cereales de una manera tan bien organizada para estar preparados para el hambre que venía. Me imagino que, o sí hay algún documento acerca de esto. La administración egipcia, cuando los reyes o faraones eran importantes, era la única que podía garantizar una recogida del grano como la pudo haber hecho José, porque eran muy cuadriculados a la hora de hacer las cosechas, preparar los materiales, con una persona al frente que sabía cómo hacerlo, como José, sería ideal. En las pinturas de las tumbas, en los documentos de los papiros, vemos, se hablan de graneros, se hablan de cosas, o sea, Egipto tenía la infraestructura para poder prepararse para eso. Lo que le faltaba era un gobernante hábil que lo supiera hacer, como la Biblia nos habla de José. De hambrunas, sí que ha habido unas cuantas citadas en Egipto. Y
y nos podemos imaginar lo que podría suponer una hambruna de 7 años. ¿Qué dice la gente? 7 años de sequía es imposible. Pues no, mismamente en la Edad Media nuestra, o sea, en la época después de Cristo, en la Edad Media, algunos escritores egipcios mencionan grandes sequías por problemas en el Nilo. Y hay una expresamente de la Edad Media que menciona, no me acuerdo ahora si del siglo XI o del siglo XII de nuestra época, donde un escritor habla incluso de una hambruna que duró exactamente 7 años. Wow. Y que dejó a Egipto devastado, porque no habían preparado nada, no habían aprendido mucho la lección de José. Y cuando la hambruna vino, allí hubo de todo. Claro, es que en realidad algo peculiar, por lo que nos cuentan, es que Egipto depende, la parte agrícola, claro, depende completamente del Nilo. Y si por alguna razón el Nilo no funciona como es habitual, viene la ruina, el desastre. Sí, tanto viene, si llueve de más como si llueve de menos. Si, antes de que hubiera la presa de Asuán, el Nilo tenía una inundación cada año. Las aguas que se juntan en Etiopía, bajan de las montañas de Etiopía y el Nilo se desborda. Cuando el Nilo, los egipcios incluso tenían los ninómetros, que era una medición en algunas de las cataratas para saber la altura del Nilo. Y cuando el Nilo llegaba a cierta altura, avisaban a Faraón para que el país supiera cómo iba a ser el año. Si el agua era poca, había inundación que regara los campos y los hiciera fértiles, era el abono. Vamos, era el sulfato natural, y si no había eso, pasaban hambre porque la cosecha era poca. Y si el Nilo venía muy grande, retrocedía más tarde y entonces se retrasaba la cosecha. Y al retrasarse la cosecha volvía a haber hambre porque te quedabas sin grano. Entonces, cualquiera de los dos problemas, o de más o de menos, era un gran problema para Egipto. Hay ahora nos queda muy, muy poquito tiempo, pero hay una ciudad que antes hemos mencionado y esa ciudad aparece también no solo en Génesis 11, sino más, que es Harán. ¿Harán era una ciudad también de cierta importancia o era una aldea? No, Harán estaba en las rutas comerciales que iban de Mesopotamia a la Siria histórica y que comunicaban con el levante del Mediterráneo oriental. No era una aldea, no era tan importante como Ur, pero no era una aldea. Bueno, en todo caso, bueno, lo dicho antes, nuestro tiempo es que finiquita porque es así. Trabajamos sobre el tiempo, el programa completo dura 1 hora, pero ya estamos ahí, ya pasándonos. Así que, bueno, pues despedimos a Marcos, a nuestro historiador de cabecera de hoy, que nos ha llevado a considerar aspectos importantes y equilibrados de la arqueología en relación con la Biblia. Nada más que nos hemos asomado un poquito al principio del Génesis, o bueno, pues casi todo el Génesis, de ciertos aspectos únicamente, pero ha sido valioso y seguro que hemos aprendido cosas nuevas. Por lo menos yo sí he aprendido algunas cosas nuevas. Así que, Marcos, muchas gracias por tu colaboración y seguidamente vamos ya a encontrarnos de nuevo con la música de Zoltán Kodály. Así que antes de terminar el programa te ofrecemos la tercera pizca de adobo musical que le da sabor a nuestro programa con música de Zoltán Kodály, que ahora será de otro salmo. Si antes fueron 2 piezas del Salmo 55, ahora es del Salmo 114. Que mira tú por dónde, recuerda la maravillosa liberación del Éxodo y lo interpreta el coro del Festival de Brighton, acompañado al órgano por Gillian Beir y son dirigidos por Laszlo Heltay. Así que vamos a escuchar esta interpretación, según Zoltán Kodály, del Salmo 114, que lo cantan literalmente en húngaro, claro, pero seguro que hay alguno por ahí que lo entiende. Vamos a escucharlo.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.